Reporte 100. Ya está con nosotros en la línea telefónica el periodista del País, Pablo Ferri, y pues está esta situación que ya le hemos estado hablando de ella desde muy temprano, esta pues, ¿qué podemos decir? Una contienda de declaraciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Sedena incluso, y los exintegrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, esto sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y de eso vamos a hablar con Pablo. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Pablo, primero que nada, me gustaría que comentáramos un poco sobre este resumen que haces tú con motivo, obviamente, de este caso, con esta situación que nos está llevando estos días a una contienda, decía yo, de declaraciones. Haces un resumen sobre lo que se ha visto en los últimos años y que pues parece no ver luz todavía. Sí, bueno, todos los años trato de hacer una pieza en el periódico, en El País, que resuma un poco las últimas novedades en la investigación desde el punto de vista de los hechos, ¿no? O sea, al final, el caso de Ayotzinapa, o la tragedia del caso de Ayotzinapa es que sigue sin resolverse, pero bueno, cada año se saben algunas cosas más y cada año trato de fijarlas en el papel, metafóricamente hablando, claro. Pero este año vemos una confrontación muy fuerte. El presidente les dice y el año pasado también, o sea, sí, no es una cosa nueva de este año, ¿no? Sí, pero les está diciendo que están prácticamente aprovechándose, lucrando con el dolor de los padres, ¿no? Sí, yo siento que que las declaraciones del presidente tienen que ver un poco con esta lógica del cierre narrativo del caso, ¿no? O sea, para él creo que es muy claro que la verdad yace en los hallazgos que hace la Comisión Presidencial para el caso, que dirige Alejandro Encinas. Eso pese a los errores que han cometido ellos, pero bueno, creo que el informe que presentaron la semana pasada, el segundo informe de la COBAG, de la Comisión, es relativamente bueno en el sentido de que deja de lado en general los datos y las informaciones más controvertidas y poco claras, y se centra en lo que se ha podido comprobar. Ahora, a partir ya o más allá de este informe, pues sí, o sea, la ruptura narrativa con el GIEI por un lado y con el anterior fiscal especial, con Omar Gómez Trejo, pues es total, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es triste, sobre todo con el GIEI, ¿no? Porque ellos, trascienden a los años de López Obrador, llegan a México en 2015 para investigar el caso. ¿Él los invitó? Sí, luego los invita además, ¿no? Y los invita, uno porque gozaban de la confianza de las familias de los 43, y luego porque habían logrado evidenciar que la primera parte los primeros años de la investigación habían sido un fiasco, ¿no? Que básicamente el gobierno de Peña y su aparato investigativo trataron de cerrar en falso las pesquisas con una versión de la historia que a día de hoy no se sostiene. Entonces, claro, ahora nos encontramos ante una situación en la que el choque entre el GIEI y López Obrador es total. Las partes se habían mantenido hasta julio. En julio el GIEI entrega su último informe, insiste en la gran polémica estos meses. Me refiero a los documentos de espionaje castrense que el ejército debe tener o debe haber tenido en sus archivos y que no aparecen, o que el ejército dice que no aparecen. Son documentos que podrían recoger, por los antecedentes que tenemos y conocemos, intercepción de comunicaciones de la red criminal de Iguala en la época del ataque contra los estudiantes, intercepciones que podrían recoger información sobre el destino de los muchachos. Hay ya documentos de ese tipo conocidos que se dieron que se publicaron en 2021 y que recogen precisamente este tipo de situaciones. En una de las conversaciones se habla de un grupo de 17 de los 43 muchachos que estarían escondidos o retenidos en una cueva, que al final sería una instalación de la policía de Iguala.
Y claro, las familias de los 43 asumen que documentos de ese tipo, cuya existencia probó el GIEI, podrían contener más datos que podrían ayudar en las búsquedas, y que por algún motivo el ejército no los quiere entregar, ¿no? Entonces el choque a partir de ahí es total. Entonces, el GIEI es quien ha investigado este asunto a fondo, con la comisión, es verdad, pero sobre todo que en el último año y medio, y de separación nacional, pues bueno, la lógica es que eso, todo lo que se tenía que entregar se ha entregado, y que cualquier exigencia más allá de lo que se ha dicho por parte del gobierno, pues bueno, tiene una connotación política, ¿no? Un poquito la lógica de López Obrador. Y hablando de la política, de las connotaciones políticas, el día de ayer el presidente López Obrador pues prácticamente deslinda de la orden a Enrique Peña Nieto, al expresidente Enrique Peña Nieto, y también al general Cienfuegos. ¿Qué representa esto? ¿Qué representará esto en esta contienda, continuando con la contienda que tienen con los papás, con los padres de los estudiantes? Bueno, la misma comisión en su segundo informe presentado la semana pasada señalaba que el jefe sobre el terreno de las investigaciones durante el gobierno de Peña Nieto, Tomás Herón, por debajo de Jesús Murillo Caram, había contestado una serie de preguntas en un cuestionario que la propia comisión le mandó en una lógica de colaboración que luego se truncó por motivos todavía desconocidos. Y en esas respuestas a esas preguntas que les mandó la comisión, Herón señalaba toda la cúpula del gobierno como responsable de la construcción de la llamada verdad histórica, ¿no? Sabemos que el gobierno de Peña, a partir de los dichos de Jesús Murillo sobre todo, señala que los estudiantes fueron conducidos todos, vivos o muertos, ya al basurero de Cocula, que es un pueblo que está a 26 kilómetros al sur de Iguala, que allí a quien no estaba muerto lo mataron, y quien estaba mal herido lo remataron, que todos los cuerpos los juntaron en el piso del basurero y ahí les prendieron fuego, y luego echaron los restos a un río cercano, el río San Juan. Entonces, bueno, los investigadores a lo largo de estos años han acumulado pruebas que señalan la probable inexistencia mejor dicho, que señalan que esto que acabo de mencionar, la versión del basurero y del río San Juan, fue un montaje, ¿no? Y la comisión y el GIEI han señalado que este montaje se orquestó un poco con la idea de zanjar la crisis, una de las primeras crisis fuertes contra el gobierno de Peña, contra la imagen del gobierno de Peña, ¿no? Y esto que contaba Cerón, o que de alguna forma apuntalaba Cerón, porque el conocimiento sobre los ardides de los anteriores investigadores para montar esta historia y cerrar el caso rápido, bueno, digamos que la comisión se lo tomaba como como la confirmación de que todo el mundo en la cúpula del gobierno de Peña estaba metido, ¿no? Entonces incluso ponen un par de esquemas ahí en su informe, en el que aparece Peña, en el que aparece su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, etcétera. Entonces, claro, lo lógico era que, bueno, que si había señalamientos tan claros, pues que se procediese contra ellos, o que se siguiese investigando para acabar finalmente en un proceso contra ellos. Lo que pasa es que el presidente pues no tiene, parece que, mucho interés en que esto ocurra, ¿no? Dijo que cuando se dice que él fue el Estado, en cuanto a la comisión de la desaparición de los 43 y su posible asesinato y demás, pues bueno, que se refiere que fueron agentes del Estado, o sea, policías locales y tal, pero que nada de meterse con Peña y con su equipo, ¿no? Bueno, pues es una decisión política, evidentemente, porque quienes deberían decidir eso serían los fiscales, ¿no? En todo caso, no él, pero bueno, pues así están las cosas, ¿no? Prácticamente dice, con ellos ya ni se metan, ¿no? Los deslinda y dice, con ellos, a ellos ya ni los metan. Pues pero sí, bueno, o sea, como que no tiene ganas el de ir ahí, sí. No, pero bueno, esa es un poco la tragedia de todo este asunto, que todo se mueve por directrices políticas y no técnicas, pero en fin, pues esa es la justicia que tenemos. Así es, Pablo, muchas gracias. Le agradezco mucho a Pablo Ferri, periodista del País, por esta comunicación, y seguramente en los próximos días habrá más al respecto del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pablo,
Gracias. Dale un abrazo, buen día por allí. Un abrazo, Pablo, gracias. Reporte 100.